primera vez que participé en un movimiento social en mi vida, diría, fue aquí al llegar a Barcelona, a todas las manifestaciones que hubieron contra la guerra de Irak. Para mí Barcelona ha sido como un proceso interno bien interesante de adentrarme al movimiento social que antes no conocía, y en particular con México he participado, vinculados a México, participé con el Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona, que era un movimiento espejo, un movimiento de apoyo al movimiento por la paz con justicia y dignidad. Y dentro de ese movimiento formé parte, pues, digamos, muy desde el principio de lo que fue la Red Global, que fue una reunión de otros movimientos en el extranjero. Y luego he estado también involucrada con nuestra aparente rendición en un proyecto que se llama Menos Días Aquí, que cuenta muertos también de la violencia en México. Y más recientemente, el último año, 2013, un poquito con Encuentro por México, que hizo el programa de susurros del México olvidado. Con la Red Global fue algo bien interesante porque había desde movimientos con mucha gente, ¿no? En Barcelona era uno de los movimientos que más gente tenía, en otros eran menos personas, pero también tenían mucho eco y hacían muchas actividades, muchos programas como los de Berlín. Y en otras ciudades y en otros países era muy bonito porque incluso se empezaron movimientos por una persona y se mantuvieron durante años por una persona que convocaba marchas. En mi caso yo era la vocera de Barcelona, y era interesante porque Barcelona algunas veces repitió o realizó alguna actividad que ya se había hecho en alguna otra de las ciudades, pero en general se mantenía la autonomía de cada ciudad. O sea, no sé, era simplemente como intentar compartir y hacer difusión conjunta. Teníamos una página web conjunta, hasta la fecha se tiene, Red Global por la Paz en México.org. Es difícil que un movimiento dure muchos años, efectivamente, por la temporalidad de sus participantes, ¿no? Como dices, de mexicanos que van y vienen. Pero también creo que un movimiento social tiene como sus ciclos y tiene sus puntas, ¿no? Pero cuando te das cuenta, en el corazón siguen estando, ¿no? Las personas que realmente desde un principio están muy comprometidas. El que más probablemente me impactó, dentro de lo que fue el Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona, fue como una especie de ofrenda, peregrinación que hicimos por los 50,000 muertos de ese entonces, que era salir desde una de las plazas, recorrer el barrio con catrinas que iban mencionando cada uno de los nombres de los muertos, y al llegar aquí a Diógenes se montaba un altar. Se tenía ya montado un altar en donde se depositaba lo que desde el principio veníamos cargando todos. Habíamos juntado 50,000 frijoles, como simbolizando con los frijolitos a nuestros muertos, y para mí fue muy impactante. Dejó muy cargado el espacio, y yo vivo aquí. Y entonces en la noche, ya que volvimos después de que se habían ido todos, habíamos salido a cenar, y para mí de repente fue entrar y como decir, ay güey, ¿no? Era Día de Muertos y sentía que pues había quedado aquí la vibra, no sé de 50,000, pero sí de al menos de las 200 personas que habían acompañado. Entonces fue como, me acuerdo de haber entrado y haber dicho, solo pórtense bien, ¿no? Y era un poco como esta intención de acercarme a México y de repente darme cuenta de que estaba México muy cerca de nosotros. Y curiosamente, sin saberlo, ¿no? Pero en esa manifestación, peregrinación, fue la primera vez que nos cruzamos el que eventualmente tiempo después sería mi marido, que es Miguel. En México hay muchas sociedades y muy distintas ideologías en cómo se ve México y en cómo se ven incluso los movimientos sociales y activistas. En particular yo vengo de una sociedad en México que no necesariamente es que esté en contra de las manifestaciones, pero que sería el típico que gritaría por la ventana de su coche, pónganse a trabajar en vez de estar manifestando. O sea, básicamente no están muy pro manifestación. Entonces esta pregunta me la han hecho muchas veces, ¿no? Gente cercana, familia, amigos, de ¿para qué sirve? ¿Para qué demonios te manifiestas? ¿Para qué? Si al final, desde su punto de vista, nada pasa, ¿no? Nada cambia. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista cambian muchas cosas. Primera, a nivel personal creo que te cambia mucho la perspectiva de las cosas. Para empezar, creo que te enriquece mucho como persona al ver que hay más de la burbuja que tú conocías. Le da una visibilidad a otro nivel que permite que al menos se sepa, ¿no? El problema que está existiendo, y que tal vez parece que no sirve de nada porque a nivel objetivo no hay un cambio drástico de un día para otro, pero sí que hay un cambio que paulatinamente se va a ir notando, ¿no? Definitivamente el mundo no es el mismo después del 68,
Creo que de la misma manera un movimiento social actúa, ¿no? Sembrando semillas que tal vez no son tan visibles, pero que al final se recolectan. Y por último, porque creo que es mucho más importante, aunque después viene el bajón. En nuestro caso, cuando luchábamos, yo creo que todos sabíamos que no iba a ser inmediato, ¿no? Que de un día para otro no iban a dejar de haber balazos y no iban a dejar de haber muertos, pero al menos no estamos callados.